Y mi argumento 3 es, si la Escritura muestra que la salvación es dependiente de las obras, entonces no puede depender solo de la fe. Y la premisa 2 es, la Escritura muestra que la salvación final depende no solo de la fe, sino también de las obras. Por lo tanto, la postura de Carlos Veloz es una postura falsa. Hoy como acompañantes tengo 3 académicos protestantes. Me gustaría que Carlos, no sé, que interactuara con algunos de sus académicos. Yo pienso que Carlos tiene unas opiniones interesantes, pero creo que en el mundo académico son personas que han dedicado su vida y su tiempo a estudiar estas cartas. Tengo hoy 3 comentarios de la carta de Santiago que me encantaría plantearles para que ustedes vean cómo se cumplen mis argumentos y cómo las premisas de Carlos terminan llevando una conclusión equivocada. Este es uno de los académicos, este es otro, calvinista, de eh, mucho prestigio, ambos. Y yo quiero comenzar con este versículo bíblico. Santiago 2.14 dice lo siguiente: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Miren esto, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Estamos hablando, Carlos afirma la posibilidad o dice que la justificación o la salvación es solamente por obras, pero eso es precisamente lo que está cuestionando aquí Santiago. Eh, si ustedes miran y van al griego, básicamente ustedes van a darse cuenta de que aquí está utilizando una preposición me, que es a la hora de hacer una pregunta retórica, la respuesta que él anticipa es no. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La respuesta es no. Eh, la segunda pregunta retórica de Santiago, la que acabamos de ver, está formulada de manera que la respuesta es no, dice Douglas Moo, un académico del campo protestante. La partícula griega me lo indica, como se los acaba de mostrar. Y Scott McKnight dice sobre ese pasaje: a la luz de 1.21 podemos decir que salvar implica una transformación moral, pero claramente para Santiago la salvación es escatológica, Carlos, ya que está conectada con el juicio final. Es decir, de lo que está hablando Santiago en el capítulo 2 es de una salvación final. Especialmente importante, dice Mo, es la aparición en 1.21, y de ese versículo habla definitivamente sobre la salvación de las almas. Además, salvar también se usa aquí en un contexto que discute el rescate en el juicio y la justificación. Es decir, Santiago 2.14 nos está diciendo que es un versículo relacionado con la salvación. Dice Mo, claramente debemos darle al verbo toda la fuerza teológica que normalmente tienen las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Este punto es importante porque Carlos en su argumentación decía que aquí a lo que se está refiriendo es a demostrar la justificación. Eso es completamente falso, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es del juicio final, de la salvación final. Se refieren ambos a Santiago 1.21, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Es decir, ambos académicos protestantes, probablemente en oposición al señor Carlos Veloz, están diciendo que efectivamente la carta de Santiago, cuando relacionamos el uso de la palabra salvar, está refiriéndose específicamente a la salvación final, la salvación de nuestras almas. Sí, me gustaría que Carlos interactuara con el argumento gramatical en este punto. Dice Douglas Moo en este versículo que Santiago comienza a crear incomodidad para el creyente familiarizado con la enseñanza de Pablo. Argumenta que Abraham, es decir, Santiago argumenta que Abraham fue considerado justo por lo que hizo. Esos para mí son obras. Dice Scott McKnight, y no sé si Carlos conoce estos académicos, yo creo que no. De hecho, Douglas Moo, este libro es del 2021, es de lo más reciente. Por si alguno dice que Douglas Moo me refuta, ¿por qué no van y miran la época, ¿no? Este es uno de sus últimos comentarios, año 2021. Scott McKnight dice: lo que sorprende al lector por reforma de Santiago 2.21 es por obra. Santiago dice que Abraham fue justificado, llevado a una relación salvadora con Dios o declarado justo por Dios. ¿Sobre qué base, Carlos? Tu académico dice que es sobre la base de sus obras. Por eso tenemos en el griego la palabrita ex ergon, que es, no sé si tú sabes, es una frase preposicional de medio, lo cual indica que el instrumento sobre el cual Abraham es justificado, mira la palabra aquí, edikaiote, la palabra es justificar, es sobre las obras. Esa es la base de la justificación de Abraham. Ahora, esto lo estoy diciendo un católico, por supuesto, lo estoy poniendo aquí, pero esto lo están afirmando académicos del campo protestante, ¿no?
Y Santiago nos dice exactamente cuál fue la obra singular de Abraham que lo justificó cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora ustedes probablemente han escuchado de la justificación de Abraham, la que habla el apóstol Pablo en Romanos 4. Esa justificación sucede en Génesis 15:6. Cuando hablamos de la justificación de Isaac, vamos a entrar a Génesis 22. Entonces la pregunta que vamos a hacerle hoy a Carlos, ¿dónde fue justificado Abraham? ¿En Génesis 15:6 o en Génesis 22? Como les mostraba, cuando uno va al griego, esta palabrita exergon edikaiote, aquí le explica muy bien. Douglas Moo dice, el griego aquí también puede traducirse como fue justificado, edikaiote, por obras, exergon. Santiago afirma entonces que las obras de Abraham fueron una causa o instrumento, claramente lo que negaba Carlos Veloz en su introducción. Es decir, las obras fueron una causa o instrumento, ex la preposición griega traducida como por en la NBI, tiene ese sentido aquí de su justificación. Carlos, lamento decirte que tus académicos número uno te están refutando directamente desde el griego, así que si tú vas a refutarlos, te pido que lo hagas desde el griego. Y aquí va a ser un difícil porque una frase preposicional que utiliza la palabra ex ergon, no sé cómo te vas a salir tú de ese argumento, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo fue justificado Abraham? La respuesta desde el griego, desde el texto griego, dice ex ergon edikaiote, fue justificado por las obras. Ahora bien, el participo anenencas podría ser traducido como habiendo ofrecido, en cuyo caso el veredicto de la justificación podría venir un momento indeterminado, Carlos, después de la ofrenda. Así que esa idea de Carlos de que fuimos justificados una vez parece que no funciona muy bien cuando vamos y miramos este texto en Santiago 2:23. Entonces, ahora, por si fuera poco, tengo otro académico protestante que dice que el uso del verbo dicaio aquí es declarar a alguien justo en el juicio final. Este es Chris Blacos, que es un comentario súper técnico. Santiago estaría usando el término de juicio escatológico de Dios cuando una persona es considerada justa. ¿Sobre la base de qué, Carlos? Otra vez, tus académicos repiten y repiten sobre la base de sus obras. Por eso se utiliza la frase preposicional ex ergon. Es decir, a Abraham se le considera un veredicto positivo en el juicio final sobre la base de ¿qué? ¿De su fe? No, dice aquí, de su comportamiento piadoso como se ejemplifica en el monte Moriah. ¿Estos son académicos católicos? No, de nuevo, son lo mejor que tiene para ofrecer la Academia Protestante. Acá mostramos un análisis de los minutos más importantes post-debate salvación-justificación por FE o FE más obras entre Carlos Veloz y Hugo Delgado basado en la evidencia sistemática evaluada en los argumentos del señor Hugo Delgado, apologista católico, apostólico y romano. El señor Hugo Delgado presenta estos argumentos que pasamos a corregir. Minuto 46. 13, minuto 46 horas y 43 minutos, uso de académicos protestantes y cita de Douglas Moo. Refutación, el orador comienza mencionando a Douglas Moo y Scott M. Knight, académicos protestantes que parecen argumentar que la justificación de Abraham es por obra según Santiago 2:21. Sin embargo, es importante señalar que Moo, a pesar de su comentario en 2021, aún mantiene la distinción clásica en la teología protestante entre la justificación inicial y la justificación final. En otras palabras, su interpretación se enmarca en una justificación que comienza por la fe, como Pablo expone en Romanos, pero puede ser demostrada o completada por las obras, como sugiere Santiago. Moo no refuerza la postura católica de que la justificación es por obras en el sentido de que se obtiene o se gana a través de ellas, sino que subraya que las obras son la evidencia de una fe genuina. Minuto 46, 49, minuto 47 horas y 9 minutos, el uso de exergon en el griego. Refutación, el orador hace un análisis gramatical del uso del término exergon en el griego, sugiriendo que implica que las obras son la causa de la justificación. Sin embargo, la frase exergon en griego, aunque implica un instrumento o medio, no necesariamente señala que las obras sean la causa principal de la justificación. La distinción teológica clave es que en la Escritura, las obras no son vistas como la causa original de la justificación, lo que sería contradictorio con Romanos 3:5 y Efesios 2:8-9. Sino como un medio que demuestra la fe genuina que justifica. La justificación es por fe y es evidente a través de las obras, lo cual no contrasta con la doctrina protestante de sola fide. Minuto 47, 27, minuto 48 horas y 8 minutos, la justificación de Abraham en Génesis 15:6 vs Génesis 22.
Refutación. El orador plantea la pregunta de si Abraham fue justificado en Génesis 15 o en Génesis 22. Según la teología protestante, Abraham fue justificado por la fe en Génesis 15, cuando creyó la promesa de Dios de que tendría descendencia. Santiago 2, lejos de contradecir esto, describe cómo las obras de Abraham, su obediencia al ofrecer a Isaac, son la evidencia de una fe viva. No se debe leer el texto de Santiago como si sugiriera que la justificación de Abraham fue completada por sus obras, sino como una demostración de que su fe fue genuina y que, al igual que la fe, las obras deben acompañarla como evidencia de su autenticidad. Minuto 48, 15, minuto 49 horas y 13 minutos, el verbo decayó y la justificación en el juicio final. Refutación. La referencia a decayó y la interpretación de que la justificación de Abraham depende de sus obras es un punto crucial. El uso de decayó puede implicar una declaración de justicia, pero en el contexto bíblico, la justificación no está vinculada a las obras como medio para lograr la salvación, sino como un resultado de la fe que se verifica a través de las obras. Aquí, la confusión proviene de no reconocer que la justificación es un evento inicial, por la fe, que se confirma y se perfecciona en la vida del creyente a través de las obras. Minuto 49, 00, minuto 49 horas y 46 minutos, la justificación progresiva. Refutación. El orador sugiere que la justificación debe ser vista como un proceso progresivo, pero este es un argumento ambiguo. Mientras que la santificación ciertamente es un proceso continuo, la justificación, según la enseñanza bíblica, es un evento legal que ocurre en un solo momento en el tiempo, Romanos 5:1. Aunque las obras subsecuentes de una persona demuestran la autenticidad de esa justificación. En otras palabras, la justificación es completa en el momento de la fe, y las obras son su evidencia y no su causa. Minuto 50, 07, minuto 50 horas y 46 minutos, la refutación de sola fide. Refutación. El orador concluye con un argumento clave: si hay un caso en la Escritura donde las obras están vinculadas a la justificación, entonces la doctrina de sola fide, justificación solo por la fe, sería falsa. Sin embargo, la refutación teológica sería que las obras no son el medio para obtener la justificación, sino una manifestación de la fe genuina. La justificación, según Romanos 5:1 y Efesios 2, 8-9, es por gracia a través de la fe, y las obras son una respuesta natural a la gracia, no una condición para la salvación. Minuto 52, 00, minuto 53 horas y 26 minutos, la justificación como proceso. Refutación. El orador insiste en que la justificación es progresiva, citando la frase «la fe fue perfeccionada por las obras», Santiago 2:22. Sin embargo, este versículo no implica que la justificación en sí misma sea progresiva, sino que la fe de Abraham fue perfeccionada por las obras, es decir, que su fe llegó a su plenitud cuando fue puesta a prueba por su obediencia. La justificación sigue siendo un acto inicial por fe, y las obras son la evidencia de una fe que ya ha sido justificada. En resumen, la refutación clave se centra en que la justificación, según la doctrina bíblica protestante, es un evento legal en el que una persona es declarada justa por la fe en Cristo. Y las obras son la evidencia de esa fe genuina. La postura de que la justificación es por obras es un malentendido teológico que no toma en cuenta la enseñanza bíblica clara sobre la salvación por gracia y por fe. Sobre la supuesta justificación progresiva. El argumento presentado afirma que Abraham fue justificado en Génesis 15:6 y nuevamente en Génesis 22, lo que implicaría una justificación progresiva. Sin embargo, esto ignora la distinción fundamental entre justificación ante Dios y justificación ante los hombres. Pablo en Romanos 4, 2-3 deja claro que Abraham fue justificado por fe y no por obras. Es decir, su justificación inicial fue un acto único basado en la fe. Santiago 2:21 no contradice esto, sino que enfatiza la evidencia de esa fe. Es decir, la fe de Abraham se demostró ante los hombres mediante sus obras, pero su justificación ante Dios ya había sido declarada en Génesis 15:6. El significado de «dikaiō» en Santiago 2:21. El argumento católico dice que la palabra en griego usada para justificado significa una justificación escatológica final basada en obras. Sin embargo, el verbo «dikaiō» tiene diferentes usos en la Escritura, y en este contexto, se entiende como vindicar, demostrar justo, probar la justicia de alguien. Ejemplo de esto es Mateo 11:19, donde Jesús dice que la sabiduría es justificada por sus hijos, lo que claramente no significa que la sabiduría sea declarada justa por Dios, sino que su justicia se demuestra por sus efectos. El uso de «exern» en Santiago 2. Santiago 2:24 dice, «Vosotros veis, pues,
que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El punto aquí es que Exer no está hablando del medio de la justificación ante Dios, sino de la evidencia visible de la fe. De hecho, Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto confirma que las obras son una prueba de la fe, no su causa. La perfección de la fe en Santiago 2:22, eteleit. Santiago dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por sus obras, lo que el argumento católico interpreta como un incremento en su justificación. Sin embargo, la palabra eteleiot significa llevar a su madurez o cumplimiento. La fe de Abraham no se volvió más justificada ante Dios en Génesis 22, sino que su confianza en Dios alcanzó su máxima expresión a través de su obediencia. Conclusión. Santiago y Pablo no se contradicen, sino que hablan de dos aspectos distintos de la justificación. Pablo habla de la justificación ante Dios, Romanos 4, 2-3, solo por fe. Santiago habla de la justificación ante los hombres, Santiago 2, 21-24, evidenciada por obras. El intento de probar que la justificación es progresiva fracasa porque la fe de Abraham ya lo había justificado ante Dios en Génesis 15:6. Santiago solo muestra que las obras confirman esa fe ante los demás. Corrección al señor Hugo Delgado sobre Scott McKnight. Scott McKnight cree en la sola fe para justificación y las obras como resultados de la fe viva. Temas clave de la interpretación de Scott McKnight sobre Santiago. 1. Fe y obras en Santiago. Uno de los temas más significativos en la epístola de Santiago es la relación entre fe y obras, especialmente el famoso pasaje de Santiago 2, 14-26, donde Santiago dice, la fe sin obras está muerta. McKnight enfatiza que Santiago no está enseñando una contradicción a la doctrina de justificación por fe sola fide, de Pablo, sino que está abordando un contexto diferente. La fe sin obras es una fe muerta para Santiago. McKnight argumenta que Santiago subraya que una fe viva inevitablemente producirá buenas obras, las cuales son la evidencia visible de esa fe. Estas obras no son la base de la justificación, sino el fruto de una fe genuina. McKnight ve a Santiago preocupado por vivir la fe de manera práctica, como el cuidado de los pobres, vivir con justicia y con integridad. Para Santiago, la fe es algo que transforma la vida y el comportamiento de una persona. 2. Santiago y Pablo sobre la justificación. McKnight aborda la aparente tensión entre los escritos de Pablo y la epístola de Santiago en el tema de la justificación. Mientras que Pablo enfatiza la justificación por fe aparte de las obras de la ley, por ejemplo, Romanos 3:28, Santiago insiste en que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17. Pablo y Santiago abordan problemas diferentes. McKnight argumenta que Pablo se preocupa principalmente por la justificación en términos de la salvación inicial, como uno es hecho justo ante Dios, mientras que Santiago se enfoca en la manifestación práctica de esa salvación en la vida diaria. En otras palabras, las enseñanzas de Pablo se refieren a cómo uno se justifica ante Dios, mientras que el enfoque de Santiago es cómo esa justificación se debe manifestar en el comportamiento del creyente. McKnight señala que tanto Pablo como Santiago están de acuerdo en que las obras son importantes, pero las colocan en diferentes contextos teológicos. Pablo enfatiza la justificación por la fe sola en Cristo, y Santiago subraya que la fe genuina se evidenciará en la manera en que uno vive. 3. El ejemplo de Abraham. En Santiago 2, 21-23, Santiago usa el ejemplo de la fe y las obras de Abraham para ilustrar la relación entre fe y obras. McKnight señala que la fe de Abraham en las promesas de Dios fue demostrada por su disposición a sacrificar a Isaac, lo que muestra que fe y obras son inseparables. Para Santiago, la justificación de Abraham no solo consistió en la creencia en las promesas de Dios, sino que fue completada o probada por sus acciones. McKnight destaca que Santiago no está sugiriendo que las obras de Abraham fueran la causa de su justificación, sino que ellas fueron la evidencia de su fe. 4. La fe como un poder transformador. McKnight enfatiza que la fe que justifica y salva no es simplemente un asentimiento intelectual, sino una fe transformadora que produce buenas obras.
La verdadera fe siempre está vinculada a vivir una vida de justicia, misericordia y rectitud. La carta anima a los creyentes a vivir su fe mediante acciones. 5. El enfoque práctico de Santiago. McKnight también señala que la epístola de Santiago está profundamente preocupada por la ética de la vida cristiana. No es meramente un tratado teórico sobre doctrina, sino una carta que llama a una vida cristiana práctica y cotidiana. Temas como el cuidado de los pobres, el control de la lengua, evitar el favoritismo y vivir la fe con integridad son temas principales en Santiago. McKnight enfatiza que Santiago llama al creyente a un discipulado holístico, uno que integre creencia y comportamiento, donde la fe en Cristo se viva en buenas obras y acción ética. 6. La importancia de las obras en Santiago. Para McKnight, está claro que Santiago no ve las obras como un medio de justificación, sino como una evidencia necesaria de la fe. La verdadera fe se manifestará en una vida transformada caracterizada por buenas obras. Este punto de vista coincide con la doctrina protestante de que las obras no son el fundamento de la salvación, pero son la evidencia de que uno ha sido realmente justificado por fe. Conclusión. La interpretación de Scott McKnight sobre la epístola de Santiago busca reconciliar las enseñanzas de Santiago sobre fe y obras con la doctrina de justificación por fe sola de Pablo. McKnight argumenta que Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que se está enfocando en el desarrollo práctico de una fe que justifica. Para McKnight, la fe genuina siempre resultará en buenas obras, ya que la fe que no resulta en transformación es una fe muerta. Esta visión sostiene tanto la doctrina de la sola fide en la justificación, como también subraya la importancia de vivir esa fe de manera práctica.